De presentar la columna de Fernando Borroni. Buen día, Víctor Hugo. Lamentablemente no le podemos escapar a la discusión abierta que sigue existiendo y que sigue motorizando los anticuarentena. Lamentablemente, mientras todos los días los casos de fallecidos en la Argentina a causa del coronavirus crecen, los anticuarentena están más firmes en su postura irresponsable, al menos irresponsable, de liberar la cuarentena. A partir de estos últimos cacerolazos en Plaza de Mayo, como la caravana de los habitantes del country de Tigre, se instaló que la cuarentena es un atentado a la libertad individual. Sin ir más lejos, el editorialista estrella del Diario de la Nación, Joaquín Morales Solá, hoy escribe una nota titulada "Coronavirus en la Argentina. La cuarentena está en conflicto". Afirma en este mismo texto que nuestro país vive un virtual estado de sitio que nadie quiere llamar por su nombre. Agrega además que, a diferencia de otras partes del mundo, el Poder Ejecutivo posee la suma del poder público. Y se refiere a la situación de Villa Azul y asegura que a sus habitantes los están obligando a vivir en un gueto. Fíjense qué interesante, ¿no? En una sola nota se habla de falta de libertad, estado de sitio, suma del poder público y gueto. Qué bárbaro, ¿no? Qué coraje del periodista para semejante acusación. Y discúlpenme, pero no puedo dejar de decir, en honor a la memoria, que siempre debemos tener activa, por cierto, aunque incomode, que no deja de dar cierto escozor que el periodista premiado y reconocido por su labor en plena dictadura por el genocida Antonio Bussi hable de falta de libertad. Hable de estado de sitio y de suma de poder público. Cuánto lamento que no haya visualizado todo esto en plena dictadura cuando sí en verdad sucedía. Cuánto nos hubiese ayudado, ¿no? Pero quiero tomar el guante a lo manifestado en su nota editorial respecto a que la cuarentena está en conflicto con la libertad. Y la verdad que esto no es cierto. Al menos no lo es en términos de una libertad pensada desde lo colectivo. Cuando vivimos en sociedad, la libertad debe pensarse desde lo colectivo, no desde lo individual. En todo caso, la libertad individual de elegir de qué forma actuar dentro de una sociedad no puede ni debe dañar a esa sociedad o ponerla en riesgo. Por lo tanto, pararse desde el deseo individual para reflexionar acerca de cómo debe vivir una sociedad es falaz. Y más aún, si se piensa y se sentencia desde la individualidad de aquellos que tienen, por ejemplo, intereses económicos concretos para que esta cuarentena se levante. Es que algunos tienen metido adentro el concepto de que la libertad es la posibilidad de un sector determinado de la sociedad de actuar antojadizamente. Tienen un concepto de libertad que forma parte de una mirada como clase dominante, a la que nada debe prohibírsele. Están acostumbrados a imponer las normas, el orden a cumplir. Son los deseos, en muchos casos, de esas clases dominantes las que nutren los conceptos de libertad. Ese dicho acerca de que la libertad de uno acaba donde comienza la del otro es una falacia más. La libertad de uno camina a la par de la libertad del otro, porque la única libertad válida y posible es la colectiva, la que expresa los derechos y las necesidades de las mayorías y las minorías, y que persigue que este ejercicio se exprese de forma justa y equitativa. Si la libertad significa que los que más tienen hagan lo que quieran, pese a que eso dañe y enferme el tejido social, entonces no es libertad. Que no nos roben más el lenguaje. En esta Argentina hay libertad, en esta Argentina hay democracia representativa, que no ha sido dañada por la pandemia. El problema de fondo, insisto, no es lo que esta gente opine o deje de opinar, el problema es su filosofía de vida, que les permite decir lo que dicen. En esta Argentina de hoy se está cuidando la vida, y aquí aparece el problema central de la derecha. Porque la derecha solo concibe válida la vida de ese otro cuando ese otro le es útil. De no serlo, de nada sirve. La libertad de una sociedad no radica en la utilidad de unos pocos, sino primero, y siempre primero, en el cuidado del otro. La libertad es colectiva o no es nada.